Amén, hermanos. Dios le bendiga. Gracias una vez más a siempre estar junto con nosotros. Soy el hermano Ulises López, pastor asociado de aquí, Iglesia Misionera Palabras en acción, perdón, hermanos. Estamos aquí con nuestros hermanos Jeremy en la batería, Moises ahí en el bajo y nuestro hermano pastor El Mendoza va a predicar un poco más adelante. Pero antes de todo, hermanos, siempre que tenemos que darle gracias a Dios por el cariño, el amor, el ternura, la paz que nos da a todos nosotros, amén. Porque yo sé, hermanos, en estos tiempos difíciles, tiempos que hay personas que no creen en un Dios verdadero, un Dios real, nosotros como creadores del Señor sí sabemos que hay un Dios real, hay un Dios que siempre gana nuestras batallas y algunas veces que tal vez no lo podemos ver, pues lo podemos sentir que nuestro Dios está aquí, amén. Y antes de todo, hermanos, le quiero agradecer a todas las personas que están viendo aquí por Facebook Live, como el hermano Pastor Cano, Roberto Cano ahí en Nicaragua, como nuestra hermana, nuestro hermano Minor aquí, nuestra hermana Diana aquí en Texas, ahí nuestros hermanos que lo extrañamos mucho ahí en California, como el hermano Eliseo, hermana Laura, todos los que estaban acompañando durante estos años compartiendo con nuestro ministerio, amén. Y Dios le bendiga a todos que tal vez están ahí pasando por redes sociales, ahí por Facebook y están viendo a nosotros por primera vez. Dios le bendiga, que Dios guarde a ti, a su familia, a todos, hermanos. Y antes de las alabanzas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque la única razón que estamos aquí adorando a Dios, alabando a Dios, es porque Él está aquí. Y queremos darle gloria a nuestro Dios. So, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir: Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias por este día que nos has dado a nosotros. Gracias por este momento de paz, de entendimiento que nos va a dar en este tiempo. Bendice estas horas que vamos a estar dedicados a ti, mi Rey. Yo sé, ya sabemos que todos los tiempos, todos los minutos está dedicado a ti, pero especialmente en este momento, porque yo sé, Señor Jesús, que usted quiere obrar en mi vida. Usted quiere obrar en las vidas que cada persona aquí, cada persona que está viendo por Facebook, por YouTube, por TuneIn Radio, que el Señor Jesús bendice a todos los que están aquí en el vecindario, aquí en Spring, Texas, que está viendo a nuestro live streaming, y bendice este país de los Estados Unidos. Bendice todos los pastores, todos los ministros, todos los ministros de alabanza, todos los ujieres, todas las personas que están adorando tu nombre en esta tarde, porque yo sé, Señor Jesús, está obrando en las vidas de ellos. Yo sé, Señor Jesús, está obrando en las vidas de los niños que están conociéndote a ti, mi Rey. Y gracias, Señor Jesús, por siempre estar junto con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por siempre estar junto conmigo, Señor, porque estoy dedicando este tiempo a ti, mi Rey, y porque tú lo mereces, Señor. Tú me das la paz, tú me das entendimiento, y lo por demás, tú me das amor. Gracias, Señor Jesús. Queremos alabarte con todo nuestro corazón en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, dígalo, hermano. Aleluya. Aleluya. Oh, dígalo, hermano. Dígalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que, dígalo, hermano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo
en gloria te veo yo. En gloria, transformado estoy por tu espíritu. Dígalo. Oh, cuando están adorando a Dios en esta tarde. Aleluya. Una vez más. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo. Dígalo. De gloria en gloria transformado estoy por tu espíritu. Oh, dígalo, hermano. Aleluya. Oh, dígalo. En gloria te veo yo. De gloria en gloria te veo Dios. Dígalo. En gloria te veo Dios. Aleluya. De gloria en gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, dígalo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo yo. Dígalo, hermano. En gloria transformado estoy por tu espíritu. Oh, ¿quién está listo para adorar a Dios en esta tarde? Aleluya. Aleluya. Sigue adorando, hermano. El Señor Jesús está aquí. Dígalo. Oh, sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Cuando está listo a orar a Dios en esta tarde. Aleluya. Oh, ¿qué cree que nuestro Dios está aquí? Dígalo, hermano. Aleluya. Aleluya. Cuando le canto, la tierra se estremece. Dígalo. Los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. Los muros caerán. Los muros caerán. Dígalo. Los muros caerán. A sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con grito de júbilo caerán. Oh, dígalo, hermano. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen.
muros caerán con gritos de júbilo. Caerán. Oh, dígalo, hermanos, con sus palmas en esta tarde. Aleluya, estamos aquí, Señor, adorando al Rey de Reyes y Señores, señores. Caen los muros, 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 caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, oh, los muros caerán. Los muros caerán. Con alto y castigo caerán. Los muros caerán, oh sí, los muros caerán con grito de júbilo. Caerán. Aleluya. Oh sí, Señor. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Oh sí, Señor, te exaltamos en esta tarde. Te exaltamos en esta tarde. Sí, Señor Jesús, queremos entrar en tu presencia en esta tarde. Lord, I seek you. Lord, I seek you with my heart. On fire, yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, una vez más dígalo, yo te busco. Y yo te busco, yo te busco, recibe en mí. Adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, dígalo que te anhelamos, Señor, y te anhelo. Te necesito, te amo más
yo te busco. Y yo te busco. Dígalo, hermano. Y yo te busco con fuego en mi corazón. Mi ser y más que a mi ser. En este tiempo, hermano, solo darle gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesús está aquí. No se olvida de eso, porque nuestro Señor Jesús siempre está con usted, siempre está conmigo, está con tu familia, está con sus amigos. Quiero obrar en tu vida en esta tarde. Quiero obrar tu vida en esta tarde. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabra, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida.
es más que palabras. Dígalo, hermano. Y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Dígalo, hermano. Porque es más que palabra y es más que una canción. Aleluya, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Ya vamos a regresar con nuestro hermano pastor Elmer López. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este día precioso, día en el cual le damos las gracias a Dios de tenerlos siempre con vida, saludándolos desde el precioso estado de Texas, a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Aquellos que nos miran a través de esta señal. Les quiero decir de que la iglesia siempre sigue caminando, ¿verdad? Y había un canto que decía solo se detiene para predicar, y es verdad, aunque yo no sabría decir si eso es detenerse para predicar, sino que yo creo que la iglesia tiene que seguir predicando sin detenerse. La palabra de Dios hoy en día nos indica que ya son los últimos tiempos, ya son los momentos en los cuales ustedes y yo tenemos que ver las señales que están sucediendo, tenemos que empezar a examinarlos en nuestro interior y en nuestras vidas y examinar nuestros caminos. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, cuando estudiaba este tema, presentaba mi vida ante Dios y presentaba prácticamente lo que uno de cristiano tiene que hacer para estar cerca de Dios. Mucha gente cree que el estar cerca de Dios es orar más fuerte, o estar tal vez las 24 horas orando, o estar prácticamente todo el tiempo, como le dijera, en una iglesia. Ahí, y la verdad, yo les puedo decir de que estar cerca de Dios es tener un corazón sincero, siempre buscando la presencia de Él, pero con sinceridad, buscando cómo estar con Él de una manera que sea, pues, prácticamente transparente. Porque lo que sucede, hermanos, de que muchos de nosotros al llegar a una congregación es muy fácil perderse entre la multitud, a hacer nuestro juego de cristianos, y los domingos muchos de nosotros nos convertimos en cristianos, o muchos de nosotros pues prácticamente estamos en la iglesia, ¿verdad? Porque pues así es, danzamos y hacemos muchas cosas que no le estoy diciendo que es malo, pero a Dios le interesa quiénes somos en realidad y con qué disposición venimos a alabarle, en qué disposición tenemos de venir a Él en los momentos de angustia y de dolor. Fíjense que es duro, hermanos, que muchas veces estamos en medio de situaciones difíciles, pero al que menos buscamos es a Dios. Sí lo ponemos, Dios mío, ayúdame, pero en realidad no tenemos una sinceridad en nuestras vidas, algo que emane de nuestro corazón para tener esa conexión con Dios. Este día vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia, porque fue un personaje que el mismo Dios decía de que
era su corazón semejante al de él. Yo sé que si usted ha leído la Biblia sabrá de quién estoy hablando. Y estoy hablando del rey David, ¿verdad? Y en esta tarde quisiera de que usted conmigo leyéramos unos par de versículos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que se le atribuyen al rey David. Y vamos a leerlo, los libros de los Salmos, en el capítulo 51, versos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una vez más lo leemos, por si usted se me ha quedado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amantísimo y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra a ti. Y en esta tarde, Señor, venimos ante tu trono, mi Dios, como lo hizo el rey David, Señor, pidiéndote perdón por todas las transgresiones, Señor, por todos los pecados que hemos cometido, Señor, durante este tiempo, Señor, en el cual sabemos que estamos en un mundo, Padre Santo, y pecamos, Señor. No vamos a encubrirlo, Señor. Muchos de nosotros transgredimos, Señor, contra tu sacrificio, Padre, con el sacrificio de tu Hijo, Padre. En esta hora, Señor, Padre Santo, vamos a llegar, Señor, con este mensaje, Señor, para aquellos, Padre Santo, que estamos allá, Señor, que estamos, o hay mucha gente que está tal vez pasando situaciones difíciles, Padre Santo, y no hayan cómo llegar ante ti, Señor. Hazlos en esta tarde oír, Señor, y abrir nuestro corazón para oír lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. Padre, te pedimos que tú seas en cada uno de aquellos que va a oír, Señor, este mensaje. Y en tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como les decía, queridos hermanos y amigos, en estos dos versículos que hemos leído, particularmente estamos hablando de un momento que el rey David estaba pasando, donde expresa un gran dolor. El trasfondo de la escritura de este salmo viene a ser el después del asesinato de Urías por David, y también por encubrir su relación adúltera con Betsabé. Natán lo había confrontado a David y con su pecado, y ahora estaba lidiando con una conciencia, torturado debido a sus acciones. Pero no solamente él estaba pasando por esta situación, que yo sé que muchos hemos pasado, en el cual tenemos que confrontar, ¿verdad?, lo que en realidad Dios nos hace, lo cual es estar enfrente a Él de una manera santa. Y David pasaba en ese momento de angustia porque sabía que había cometido una gran afrenta, un gran pecado. Había hecho algo que la verdad, como hijo de Dios, no tenía nombre, pero dice la Biblia, como leímos acá, que él estaba pasando por un gran dolor, no solamente por transgredir, sino porque él sabía de que su vida se había alejado de Dios, porque a Dios es justo y no le gusta la injusticia, porque Dios es santo y él habita en santidad. Lo que sucede es de que David expresaba en estos dos versículos, y aún este capítulo sigue, su dolor, ¿verdad? Y vemos la súplica de David por perdón a Dios. Vemos que él estaba, la verdad, compungido, estaba en realidad con ese dolor en su vida porque sabía el gran error que había cometido.
Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo nosotros actuamos cuando hemos sido confrontados o hemos pasado por estas circunstancias que la verdad muchos dicen en el ambiente cristiano tiran la toalla, o otros tal vez siguen con sus cosas, o otros tal vez dicen, ¿sabes qué? Yo renuncio, yo ya no puedo, pero estamos viendo un ejemplo de cómo David tuvo que pasar por esta circunstancia, usted dirá penosa, escandalosa, y acuérdese que él era rey, o sea que tenía una posición de poder, pero aún así él pudiendo decir, bueno, ¿y qué si yo soy el rey? Él vino y sabía que había alguien más alto que él, había alguien más poderoso que él, y el cual era quien lo había puesto en esa posición, y se llamaba Jehová, Jehová de los ejércitos. Por eso que él en este salmo se puso a pedirle perdón a Dios, a suplicarle a Dios, porque él sabía de que había transgredido eso que es la verdad, una confianza que Jehová Dios puso en él. Ahora, no solamente es por lo que venía David, sino es solamente como él lidió o como él pudo, ¿verdad?, con ese pecado trabajar en su conciencia, en la culpabilidad que tenía, y nos enseña, ¿verdad?, de cómo hacer cuando nosotros entramos en un error de estos, en un pecado de estos, y empieza a ver de las maneras en que David empezó a lidiar con esta situación. En los primeros versículos que leímos de este capítulo, que es muy profundo, David expresa que él tenía la necesidad de pedir, de obtener el perdón de sus pecados. David escribe sobre la necesidad usando el paralelismo hebreo, el cual en la mayoría de traducciones, ¿verdad? Hay tres formas de los cuales ellos lo mencionan. O sea, David refuerza su súplica y perdón. Primero, la súplica de David se basa en la misericordia. Siempre póngase a pensar, Dios es un Dios de misericordia y dice que la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Él entendía de que para acercarse a Dios, él tenía que buscar la misericordia de Dios. Él se podía haber refugiado con su vestidura y decir, ¿sabes qué? Dios, yo sé, pero tú sabes, no sé, ahí se me metió. Y no, él sabía que Dios es justo y él se apoyaba en la misericordia de Dios. Otro de los elementos que David entendía de Dios era que su amor es incondicional y nunca se agota. Él se apoyó en el amor de Dios para él. Y hay otro punto que es muy importante. También entendí el elemento que se trata de la compasión de Dios. Él entendía de que al venir a Dios de esa manera, Dios lo iba a tener en cuenta. Porque ¿sabe qué? David no le pide a Dios que mire lo bueno que hizo o lo bueno que ha hecho, ¿verdad? O hasta cómo ha sido como rey hasta ese punto, ¿verdad? Él no le vino a decir todo, porque muchas veces nosotros lo excusamos y decimos, no, ¿sabes qué? Mira, pues yo he ido evangelizado, he ido de misionero, he ido por acá, pero él no vino con eso. Él vino de una manera diferente a suplicarle a Dios. Porque David confiaba estrictamente en la misericordia de Dios, el amor inagotable de Dios y la compasión de Dios. Aunque David había fallado por el pecado, Dios no falla, sino que continúa comprometido con aquellos que confíen en la misericordia y en la compasión. O sea, son los elementos que él trajo. ¿Sabe qué? Mucha gente comete errores, pero ellos mismos se autoprotegen. Siempre culpan a los demás, siempre le echan la culpa a los demás, siempre no hayan cómo hacer. Y la verdad, David confrontó su propia vida y él entendió
que el culpable era él y no vino a defenderse y no vino a hacer nada más que a buscar de Dios lo que Dios da, lo cual es la misericordia, el amor y la compasión. En segundo lugar, David también describe su error con 3 palabras diferentes si usted lo mira. Oiga lo que dice. Primero, dice acerca de transgresiones. Segundo, habla de iniquidad. Y tercero, habla del pecado. David no se enfoca en ningún pecado específico, pero es comprensivo en su descripción. David no necesitaba misericordia solo por su pecado con Betsabé y también haber matado al esposo Urías. Más bien David necesitaba misericordia durante toda su vida porque su vida estaba llena de pecado. Óigame bien, David estaba verdaderamente llena de pecado y David entendía realmente su condición espiritual ante Dios. Porque quiera o no, cuando nosotros estamos mal ante Dios, se puede sentir, se puede oler, no hay comunicación con Dios, no hay una comunión con Dios. Y David podía sentir eso. Mire, cuando usted está con Dios y está pegado a Dios, la gente lo puede ver, la gente puede pactar, que puede tactar que en su vida hay algo que lo hace mover. Y David entendía eso. David entendía que había una ruptura de comunicación con el Todopoderoso. Óigame bien, me llama la atención como dice aquí, conforme, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oiga, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Finalmente, David usa esta forma triple para describir de la manera que le pide a Dios con sus pecados. David le pide a Dios que lo lave completamente, lo limpie y borre sus pecados. Es el movimiento de estas 3 palabras interesante. Porque en otro decía, en el libro de Isaías, que Dios pelea nuestras batallas. O sea, y me acuerdo también, lo quiero asociar, no sé si algún teólogo, alguien, un pastor ahí me va a decir, mi hermano, no tiene nada que ver, pero se me viene a la mente cuando Pedro no le quería lavar los pies a Jesús y Jesús le dijo que si no le lavaba los pies entonces no era digno de estar con él. Le dijo, lávame todo, porque así es Dios. Cuando estamos más en pecado, Él quiere lavar tu vida completamente. El borrar las transgresiones, fíjese, de nosotros no quiere decir de que hoy se la van a borrar y mañana usted va a volver a hacerlas. No, lo que David estaba hablando era de tomar una responsabilidad ante Dios. Él pide que se borre de la pizarra, que se le quite de los récords delante de Dios, ¿verdad? No solo de la pizarra, sino que Él quiere también que su alma esté completamente lavada y limpia. Él está pidiendo ser limpiado para poder estar en la presencia de Dios. Hay gente que tiene récord aquí en Estados Unidos, y cuando usted tiene un récord criminal o en otro país, cuando lo chequean o miran y miran que usted ya tuvo una falta, usted ya está marcado. Igualmente, David miraba eso y le pedía a Dios que lo borrara. Cuando uno aquí comete una infracción de tránsito o algo, le dan unos puntos y esos puntos van a su licencia. Entonces lo que sucede es que para que ese punto sea quitado de su licencia, usted tiene que ir a una escuela de manejo y cursar ese curso de manejo por 8 horas o no sé cuántos días, y luego usted viene y pasa un proceso, no sé de cuánto tiempo, y ya le quitan su punto en la licencia. Pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de poder lavar y limpiar completamente la alma para estar en comunión con Dios.
Imagínese David. Él sabía que una de las necesidades primordial de él era tener esa comunión con Dios. Es importante notar que muchas veces hay gente que no quiere tener esa comunión con Dios y lo que hace es lo más fácil, retirarse y irse para el mundo. O sea, que él comienza esta oración sin poner excusa. David no intentó decir, ¿sabes qué, Señor? Esa mujer se me ofrecía, esa mujer salía allá por donde yo salía, por la ventana, ¿verdad? A mostrarme todo. No, él no dice eso. No dice que Betsabé hizo eso, nunca, ¿verdad? O porque él anduvo ahí. Él primeramente le dice a Dios que si él es humano, y como humano cometemos errores. Y eso es lo que Dios busca. Ser completamente honesto con nuestro Creador. Ser completamente honesto con Dios. No tratar de ocultar lo que fallamos. No tratar de decir yo no fui. Es enfrentar el error. No fingiendo, porque a Dios no se le puede fingir. Y a Dios no le importa su excusa. Él lo que quiere ver es que usted confiese ante Él su transgresión, su pecado. Y eso es lo que la Biblia nos dice en este mismo capítulo, el versículo 3 y el 6. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, porque yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga cómo dice, porque yo reconozco. Como le digo, lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Le echo las culpas a los demás y luego yo me voy, yo no tengo nada que ver. Porque así sucede, queremos salir en caballito blanco, siempre el culpable es los demás. No, dice, él reconoció su culpa. Él reconoció que él tenía la culpa. No Betsabé, aunque tenía algo que ver, pero no fue Betsabé, porque él tenía el poder ahí. Y él reconoció eso. Óigame bien, sigue ahí y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, de que él se sentía impuro para tener la comunión con Dios. Él ya no podía ir libremente a orar a Dios porque se sentía algo diferente. Yo puedo presentarlo de una manera física. Es como que usted ande una piedra en el zapato y trate de caminar todo el día con esa piedra en el zapato. Usted sabe que está mal, usted sabe que no está bien. Y él lo entendía de esa manera. Por eso es que habla así en este versículo, ¿verdad? Oiga como dice el 4, contra ti solo he pecado y he dicho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Óigase bien, David escribe la carga de la culpa de sus pecados, lo que ha estado cargando. Y dice, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David habla acerca de ese dolor que cuando usted ama a Dios, usted va a sentir eso que le compuje en su vida, eso que usted va a sentir que no lo deja estar tranquilo. Porque dice, cuando las cosas se hacen y uno se hace responsable, son errores graves en los cuales usted tiene que tener conciencia, ¿verdad? No te deja ir así libremente, sino que Él te dice prácticamente lo que tenías que haber hecho y lo que hiciste. El error estaba siempre delante de la mente, ¿verdad? Y muchas veces no te deja dormir. Yo imagino cuántas noches David pasó sin dormir. Solo ponte a pensar. El hombre no solamente tuvo un adulterio con esta mujer, sino que también mandó a matar al esposo de ella. Algo muy grave. Pero lo importante es que David no niega lo que hizo. Muchos de nosotros los refugiamos en las cosas malas que hemos hecho y no queremos hablar. David no lo niega. Nunca negó lo que había hecho, pero se da cuenta en realidad de que es un pecado muy grave. Y cuando declara estas cosas, ¿verdad?
es cuando uno se da cuenta que el pecado lastima. Y no solo a nosotros, sino a todos los que lo rodean. Alcanza y salpica a otras personas. Pero verdaderamente la violación máxima es contra nuestro Dios. Porque hemos violado su propio carácter, tal como Él expresa en sus testamentos. Hemos violado lo que un día dijimos que no íbamos a hacer. Cualquier castigo dado por Dios es justo e irreprensible. Dios reconoce que David necesitaba una corrección y se da cuenta de las acciones que en realidad eran dignas de un castigo. Y en realidad todo el que transgiere las leyes, ya sea terrenales o espirituales, va a tener que pasar por un momento en el cual tiene que ser confrontado. Ahora, en el versículo 5, él dice algo bien interesante. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Estamos leyendo el Salmo 51 para aquellos que se acaban de meter a lo que es la transmisión. Ahora, el versículo 5 se ha utilizado para otorgar de muchas maneras significados diferentes, ¿verdad? Por diferente gente que lo entiende de una manera, eruditos, comentaristas, estudiosos de la Biblia, y en versiones modernas ha intentado hacer que el versículo 5 de David en realidad dijera: he aquí, en mi maldad fui engendrado y en pecado me consiguió mi madre. Esta lectura en realidad en parte está bien, pero en parte él no estaba diciendo de que porque era pecador se estaba justificando en eso. Debería de ser obvio para nosotros que David no está entrando en ningún tipo de discusión de teología o estaba en realidad tratando de refugiarse en lo pecaminoso de venir de una madre que había pecado, sino que él era una oración en realidad que buscaba misericordia delante de Dios. Debemos reconocer que David de ninguna manera estaba tratando de refutar o entender que no había pecado. De hecho, basamos en lo que dice David. Debemos aceptar que David no está enseñando en realidad en absoluto el pecado original, sino lo que él quería era ser absuelto. Si David estaba se ponía a decir todo, en realidad muchas de las veces Dios ya conoce lo que estás pasando y a Él le interesa lo que tú tienes en tu corazón. Uno de los obstáculos, ¿verdad?, que hay gente le previene hablar de esto es cuando la culpabilidad, ¿verdad?, se nos viene y preferimos no decírselo a Dios. David había declarado a Dios poderosamente. Dice: contra ti y solo contra ti he pecado. La culpa de las acciones viene solamente de David y no de los pecados de los demás. Oiga lo que dice: contra ti y solo contra ti he pecado. O sea, la verdad, lo que le digo, lo más fácil es echarle las culpas a los demás, limpiar nuestras manos, decirles: tú tuviste la culpa. Tú tuviste la culpa, él me indujo aquí. No. Hay que ser responsables y tomar, óigame bien, la realidad. Y la realidad es que fallamos. De acuerdo con los versículos que leímos de este libro de los Salmos, Salmo 51, David está declarando que ha estado pecando prácticamente toda su vida. Dígame, ¿cuántos de los que me están oyendo puede decir que ya no tiene pecado? Si dijéramos eso, estaríamos siendo mentirosos. Pero él declaraba que desde que fue concebido, él nació en pecado. Sé que muchas veces, muchos de nosotros nos hemos sentido como David, ¿verdad? Especialmente cuando fallamos a Dios. A menudo sentimos que hemos estado, como dice, la verdad, es como dice un dicho popular, ¿verdad?, solo metiendo la pata desde que nacimos. Y lo sentimos muchas veces fracasados espirituales, ¿verdad? Yo me imagino cómo se sentía David.
Fíjese que a veces hemos llegado al punto que uno dice, Señor, si tú sabías que yo te fallaba mucho, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué yo tuve que estar en aquel culto donde me invitaron a aceptarte, Señor? ¿Por qué yo tenía que estar en medio de la alabanza cuando yo acepté, Señor, tu palabra? La verdad, él estaba diciendo a Dios que él ha sido pecador, todavía ha sido pecador desde su nacimiento y que necesita nacer de nuevo. Ve cómo tiene correlación este libro con el Nuevo Testamento, con los evangelios, cuando Jesús estaba en tierra. Oiga lo que dice, interesantemente, en el mismo capítulo 51, versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, dice, y borra todas mis maldades. Oiga este versículo, como dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo leemos una vez más, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame, oh Dios, y seré limpio. Crea en mí un corazón limpio. Habiendo confesado sus pecados, David estaba suplicando por la limpieza de su culpa. En cuanto a ser purificado con el hisopo, lo que quiere significar es de que se sentía inmundo, como la gente que tenía lepra en esos tiempos, que eran puestos en otros lugares separados de la población porque para que no infectaran, y en realidad eran inmundos, eran gente que no debería de estar, ¿verdad? Ahorita pasamos algo más o menos con eso de lo que era la pandemia, el que tiene o el que tenía, más que todo hace unos meses atrás, COVID, ¿verdad? No tenía que estar con nadie. Imagínense cómo manifestaba David eso de ser impuro cuando hablaba acerca del hisopo, ¿verdad? Y eso es tremendo porque en esos tiempos se tomaba un manojo de hisopo. Si ustedes conocen qué es el hisopo, son esos que trae como algodón, ¿verdad? Y se le metía, digamos, no sé si no había alcohol, pero había otros tipos de cosas, ¿verdad? Y se rociaba a las personas con agua, ¿verdad? Y eso era más o menos como un símbolo de limpieza espiritual. Cuando leemos lo que el salmista dice, era prácticamente que él le decía, Señor, sea un sacerdote, tomando el hisopo y declarando limpio de todo pecado. Fíjese que la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Y es lo que muchas veces clamamos. Y por eso es que es necesario que limpiemos nuestra vida como lo hizo David. David no se excusó. Y cuando habla aquí de crear, de ser blanco, dice como la nieve, lávame y seré más blanco que la nieve, dice. O sea, David estaba pidiendo en realidad no sentir eso en su corazón, porque hay gente que no es feliz porque su pecado lo viene arrastrando. Desde hace cuánto tiempo pecó, desde hace cuánto tiempo falló, pero parece ser que el enemigo le ha puesto esa carga y andan con ese pecado acarreándolo para donde sea. Cada ratito se anda reconciliando, a cada ratito, no, dígale al Señor, lávame, límpiame con el hisopo, Señor, en realidad, límpiame todo. Es verdad, ya pequé, pero ya el Señor me ha perdonado. David le está pidiendo a Dios la purificación completa de los pecados para ya no ser considerado inmundo delante de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo sanaba a los leprosos, esos leprosos llegaban de nuevo a donde los habían expulsado, donde no eran admitidos, porque ellos vivían en catacumbas, en cavernas, allá estaba todo, y ahí morían. Pero cuando eran restaurados, esa gente volvía al redil. De la misma manera, David simboliza la ruptura de la comunión con el resto del pueblo de Dios. Cuando andas en pecado, ya no querés ir a la iglesia, por eso que se excusa, no quiero ir a la iglesia, porque sabes cómo andás.
y te sientes lejos de Dios, y a veces cuando predicas sienten de que a ti te están hablando, porque en realidad el pecado no le has dicho al Señor que te lo limpie. Entonces quieres andar con eso adentro y andas inmundo, ¿verdad? Y la verdad es de que no se puede estar con Dios si tú no tienes la comunión con Él. Y la comunión empieza siendo realista, siendo verdaderos con Dios, diciéndole, ¿sabe qué? Señor, aquí está mi vida, te he pecado, Señor, he tenido esto en mi corazón, Señor, me cae mal mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué, Señor? He pecado contra ti, he hecho esto. Pero dígale al Señor, o digámosle al Señor, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? David quería permanecer con Dios y no ser desechado por sus iniquidades. Pero David sabe que necesita de Dios, ¿verdad? Para que tenga misericordia y mantener y restablecer la comunión con Dios. Y no solamente la comunión con Dios, sino la comunión con los hermanos. Por eso es que hay veces de que nosotros mismos formamos esas barreras. Y voy a hablar de las barreras que son espirituales, porque hay gente, óigame bien, lo voy a decir de esta manera, de que en la iglesia han creado un tipo de santidad, que ellos son más santos, y cuando viene alguien con una debilidad o que ha cometido pecados, no lo reciben, lo miran como un inmundo. Por eso es que es bueno que en las iglesias seamos inteligentes. Óigame bien, deje que Dios obre con el que está o el que entró en pecado. No trate de usted ser el justiciero, no trate de usted tomar la posición de Dios. Nadie lo ha mandado a ser juez. Dios es justo y Él es verdadero. Por eso de que en esta relación y en este preciso momento vemos de que la comunión plena y en la súplica plena era entre David y Dios. No había ningún sacerdote medio. David quiere permanecer, ¿verdad?, siempre con la comunión con Dios y no sentir esa culpabilidad, ¿verdad? Y tampoco sus manos manchadas con sangre, porque créamelo, este hombre no solamente cometió adulterio, sino que también se manchó sus manos al mandar a asesinar a esta persona. Restáurame, Señor, créame un corazón limpio. David está pidiendo su restauración espiritual. David desea volver al gozo de Dios, tener esa alegría, porque el pecado quita el gozo de la vida y trae consecuencias graves. El pecado no te deja ser quien tú eres. Me imagino que David quería volver a los días de gozo y alegría, donde danzaba como David. ¿Se acuerda? Cantamos el canto de danzar como David. Creo que David quería tener esa comunión y tener ese gozo de nuevo que solo el pecado te lo quita. Para terminar, David decía, crea en mí un corazón limpio. Y yo creo que esta es la petición más hermosa de David. ¿Cómo no? Dios lo perdonó. Porque muchas veces nuestro corazón está negro. Y yo a veces bromeo con mi esposa, le digo, tenés corazón negro, y a veces uno no entiende lo que dice, pero en realidad, cuando uno lee esto, se da cuenta del significado más tremendo. Porque cuando habla de esto, en realidad habla de que le cree un corazón limpio a uno. Y tener un corazón limpio requiere de mucho acercamiento con Dios, de no pensar, óigame bien, maldades, de ver a los demás mejor que usted mismo. Para terminar, en el libro de Tito, en el capítulo 3, 4 y 6, la Biblia dice de esta manera, pero cuando apareció la bondad y la misericordia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obra que hiciéramos en justicia, sino según su misericordia, mediante el levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Sí podemos ser renovados, al igual que David, y decirle a Dios, crea en mí un corazón limpio.
Oremos en esta tarde. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Señor, venimos ante ti, Señor, Padre Santo, diciendo, Señor, de que, como David decía, Señor, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, si los hemos alejado, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Señor, reconocemos que te fallamos. Reconocemos de que hemos transgredido, Señor. Pero tú, en tu amor inigualable, Señor, los miras a nosotros, Padre Santo. Yo sé que te duele para muchos, Señor, que anden mal. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, oh Dios. Pero más que todo, ten compasión de nosotros. Como decía aquel ciego, ten compasión de nosotros. Señor Jesús, en esta hora oro, Padre Santo, por aquella persona, Señor, que anda divagando, Señor, en el mundo. Por aquel Padre Santo, por aquel pastor, por aquel líder, por aquella mujer, Señor, de que aún estando en las cosas tuyas, Señor, ha fallado. Señor, te pido, Señor, que tú les ayudas a reconocer su pecado y volver a ti, Señor. Mira aquellos que se han apartado, Señor, y supuestamente se andan gozando en el mundo, Señor. Tráelos de nuevo. Vuélvelos a tu redil, Señor. Y crea, Señor, en cada uno de ellos un corazón limpio. A lo mismo que te pido para mí. Cada día renuévanos. Renuévanos, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, en esta tarde esto ha sido el mensaje de esta tarde. Espero usted lo comparta. Y sí, pidámosle a Dios que nos ayude diariamente a tener una comunión con Él. No quiero despedirme sin que antes podríamos decir de que oremos los unos con nosotros. Es necesario. La Biblia dice que hay que orar los unos con nosotros. En estos tiempos, en los últimos días, donde vemos tantas cosas, vemos tantas guerras, rumores de guerra, pandemias, hambre, maldad, violencia, es necesario que el cuerpo del Señor se mantenga en espíritu vigilante, en súplica, en oración y ruego. Dios te bendiga, hermano. No se olvide siempre de ver esta misma producción en lo que es el canal de YouTube, Iglesia Misionera Palabras en Acción. Vamos a ver cómo le hacemos, porque ya tenemos el Instagram también de Iglesia Misionera Palabras en Acción y también MHD Radio. Dios te bendiga, hermanos. Gracias al grupo Manel G7 por las bonitas alabanzas. Espero usted comparta. El pastor Ulises López, Señor, guárdalo. Señor, a Moisés, a Jeremy López, Señor, y a toda la congregación que me escucha, Señor, y que va a ver este mensaje tal vez en diferido, pero siempre, Señor, con la bendición de Dios. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.